Bueno, vamos a seguir en esta mañana con el estudio de Primera Pedro. Estamos en el número 2. Hemos visto ya a Pedro, el escritor, ese apóstol de Jesucristo, es un líder reconocido en la iglesia que para presentarse en esta carta usa el nombre que le dio Jesús, Pedro, piedra. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera Pedro 1:1. Este texto nos va a decir a los expatriados de la dispersión, al apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos. Apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa uno que ha sido enviado. Pedro ha sido enviado por el mismo Señor Jesucristo. Ha recibido la plena autoridad de Jesucristo porque Él es el que lo ha comisionado. Jesús se refiere a su ministerio terrenal, Cristo su posición divina. Jesucristo ha enviado a Pedro y lo ha enviado para que escriba esta carta en este momento para cada uno de nosotros. Muy bien. La fecha de la carta. Vamos a pensar en Pablo. Dice que Pablo escribió desde Roma, ¿se acuerdan cuando estaba en la prisión, que estuvo 2 años en una casa alquilada? Escribió las cartas de Colosenses y Efesios, llamadas las cartas de la prisión. Esto fue Pablo. Pablo escribió en el año 61 y 62 aproximadamente. Pero las cartas de Pedro suponemos que fueron escritas un tiempo después. ¿Por qué? Porque Pedro hace algunos comentarios parecidos y hace referencia a ellas en su segunda carta. Pedro, por ejemplo, comenta de lo que son los ancianos, hace algunas, en el capítulo 5 habla de los ancianos, igual que lo hace Pablo, y en Efesios, y también, pero especialmente en segunda Pedro, Pedro va a decir así: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como los que también hacen con las demás escrituras para su propia perdición. Entonces, llegamos a la conclusión que Pedro leyó las cartas de Pablo y que Pedro las tenía en sus manos. Entonces, por eso decimos que las cartas de Pablo son posteriores las cartas de Pedro, son posteriores a las de Pablo, son después del año 62, o sea, el año 63. Ahora tenemos un historiador, Eusebio, historiador de la iglesia, ubica la muerte de Pedro durante las persecuciones de Nerón. Y Nerón se suicidó en el año 68. Entonces nos va quedando un margen de años más pequeño. Si Nerón se suicidó en el 68 y lo mató a Pedro antes, y Pedro leyó las cartas de Pablo que estaban escritas en el 62-63, entonces se nos va quedando los años 63-64. Según la tradición, Pedro vio a su esposa siendo crucificada por el mismo Nerón, y Pedro fue crucificado de acuerdo a su pedido, cabeza abajo, por Nerón a las afueras de Roma. Dicen que Pedro dijo: no soy digno de morir en una cruz igual que mi Salvador. Entonces él pidió ser crucificado cabeza abajo para no ser crucificado igual que su Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, ubicaríamos la fecha de la carta entre los años 63 y comienzos del 64. ¿Por qué decimos comienzo del 64? Porque a fines del 64 fue Roma incendiada por Nerón. Y Pedro no estaba, no sabemos si estaba en Roma en ese momento,
pero posiblemente ahí es donde se activa la gran persecución de los cristianos. ¿Por qué Nerón incendia Roma? Porque quiere reconstruirla. Pero cuando ve el odio que ha despertado en toda la gente y cómo la gente está tan ofendida con él y tan enojada, él busca un chivo expiatorio y le echó la culpa a los cristianos. Desde ese momento se desata una gran persecución. Por eso Pedro va a escribir como pastor. Él está percibiendo ya, quien está en el gobierno es una persona inestable, con problemas psíquicos, con problemas de querer tener un poder sobre las personas y decidir sobre la vida, la muerte y las posesiones de las personas. Entonces Pedro se da cuenta que no va a ser fácil para los cristianos vivir en tiempos de este emperador. Entonces, ¿desde dónde escribe Pedro? En 1 Pedro 5:13 nos va a decir: saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. La iglesia que está en Babilonia los saluda. Entonces, este saludo puede ser de la iglesia que está en Babilonia o de su esposa que viajaba siempre con Pedro, que dice escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Ahora, había una fortaleza en el norte de África que se llamaba Babilonia en la época esta, pero nunca se nombró que Pedro podría haber llegado hasta ahí. Es más, Pedro de viajó más bien hacia el Asia Menor, hacia las ciudades que nombra aquí, hacia los distritos que nombra aquí al principio de su carta. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro cuando habla de Babilonia? Se refiere a la ciudad de Roma. Los eruditos, los historiadores concuerdan que es un seudónimo de la ciudad de Roma. Y en Apocalipsis, Babilonia se refiere a Roma. ¿Por qué? Porque Roma tenía tanta corrupción y en Babilonia los escritores bíblicos siempre la asociaban con corrupción, con inmoralidad. Y porque el templo de Israel, de la ciudad de Jerusalén, fue destruido por Babilonia en el año 586, y después en el año 70 Roma destruyó también el templo y toda la ciudad. Así que desde Roma, y ahí estaba Pedro cuando encontró la muerte por martirio. Y Jesús ya se lo había advertido en Juan 21, 18 y 19. ¿Se acuerdan el pasaje donde el Señor está restaurando a Pedro y el Señor le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, porque él lo ha negado, y ahora cuando el Señor resucitado lo encuentra, lo va a restaurar? Y le va a decir: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y en el versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. O sea, cuando seas viejo, te van a llevar a donde no quieras y te van a hacer cosas que no te gustan. Y estaba el Señor dándole a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Estaba diciendo, ¿se acuerdan que Pedro había dicho: Señor, yo por ti me voy a jugar hasta la muerte? Bueno, el Señor le dice: Pedro, vas a tener que mostrar realmente que me amás de esa manera. Y bueno, ahí está Pedro. Sabemos que escribe esta carta ya el último tiempo antes de ser martirizado. Ahora, el motivo de esta carta. En 1 Pedro 5:12 tenemos el motivo de la carta. Dice así: con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarlos que esta es la verdadera gracia de Dios.
manténganse firme en ella. O sea, ¿para qué les escribe? Para animar, para confirmar y para recordarles cuál es la verdadera gracia de Dios donde ellos están parados, que están amparados por una gracia de Dios ilimitada, por ese favor de Dios que no tiene límites, ese favor de Dios que los cubre en todas sus debilidades, en todos sus temores, en todas sus necesidades. Pedro les va a animar y le va a decir que se mantengan firmes en ella. Y se acuerdan cuando el Señor le dice a Pedro que lo iba a negar. En Lucas 22:32, el Señor le dice: antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero, dice el versículo 32, yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lo que ahora Pedro ha vuelto al Señor y su misión como un pastor que el Señor le ha encomendado a las ovejas es fortalecer a los hermanos. Así que Pedro está viendo la oscuridad que se cierne sobre los cristianos, los peligros que se ciernen a causa de dificultades inminentes. Y Pedro entonces les va a escribir esta carta para fortalecerlos, para animarlos. Muy bien. Ahora, entonces, el motivo de la carta es animar. Como pastor de la iglesia comisionado por Jesús, escribe para animar a los lectores y testificar de la verdadera gracia en la cual estáis. El propósito de la carta es de transmitir un mensaje de esperanza y ánimo a cristianos que estaban experimentando un sufrimiento frecuente y muchas veces intenso. En toda la carta no se dice la palabra persecución, pero están sufriendo muchas cosas difíciles, muchas en un mundo hostil y que los están presionando y los están discriminando. Esto es lo que ellos están sufriendo en el tiempo que Pedro les está escribiendo. Les invita a mirar al Dios de toda gracia para soportar todo lo que les está pasando. O sea, les escribe una carta con gran contenido teológico. Presenta la doctrina de Dios y obrando y toda la Trinidad trabajando para redimir al pecador. Es un enfoque teocéntrico en Dios. Entonces, uno dice, ¿vas a escribir una carta para alentar? Pues les tendrías que hablar de la fe, les tendrías que hablar... No, Pedro él tiene el conocimiento de Dios y él sabe que la única forma de fortalecer a sus hermanos que están pasando crisis es que ellos levanten sus ojos y entiendan el ilimitado Dios que tienen, que conozcan a ese Dios del cual fluye toda la gracia para bendecir sus vidas. Y entonces él continuamente va a hablar de ese Dios grande y de todo lo que ese Dios ha hecho y está haciendo y va a hacer por sus hijos. Es una carta donde está hablando de toda la doctrina de la Trinidad y tiene ese enfoque teocéntrico. Habla de Dios el Padre, va a hablar de esa paternidad de Dios y va a hablar de la obra de Cristo y va a hablar de la obra del Espíritu Santo. Entonces, la totalidad del Trino Dios está enfocada en esta carta. Entonces, tiene un enfoque teocéntrico. Hay otras cartas que son enfoques más bien cristocéntricas. Esta carta tiene un enfoque teocéntrico. Ahora el tema de la carta. El tema de la carta es el sufrimiento. Está entretejido en toda la carta. En cada capítulo de la carta aparece este tema. Y Pedro va a dar principios teológicos y va a exhortar a los cristianos a vivir vidas santas y apartarse del mal en medio de las difíciles circunstancias que experimentan. O sea,
están sufriendo, eso no los autoriza que ustedes dejen de vivir vidas santas, que ustedes nieguen al Señor, que ustedes hagan cosas que no convienen, porque no se justifiquen en el sufrimiento. Ustedes apártense del mal y hagan el bien para que ustedes puedan dar un testimonio a aquellos que no conocen a Cristo. Ustedes puedan tapar la boca a esas personas que son las que les están queriendo hacer daño. Les escribe para alentar y fortalecerlos en sus pruebas. Esta palabra, no es tanto la palabra sufrimiento, está la palabra prueba, sufrimiento, dolor, distintas, a lo largo de la carta la encontramos de muchas maneras. Y el desafío para ustedes esta semana es que también, aparte de contestar las preguntitas, encuentren cuántas veces, mientras van leyendo la carta, vayan subrayando cuántas veces se menciona el tema del dolor y el tema del sufrimiento con diferentes nombres. Muy bien. Ahora, la palabra clave. ¿Cuál va a ser la palabra clave? Tenemos acá las 3 citas donde está esta palabra clave. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. 1 Pedro 1:21 va a decir, por medio de él ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza estén puestas en Dios. Y en 1 Pedro 3:15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor y estén preparados para responder al todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Esta palabrita clave está subrayada. Esta es la palabrita que se repite en estos 3 versículos, la palabra clave. ¿Quiénes son los destinatarios? Y hemos visto que son los expatriados. ¿A quién le llama Pedro los expatriados? Los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hoy en día sería Turquía, distintos distritos del Asia Menor, regiones colindantes con el Mar Muerto. En Hechos 2, 7 al 11, tenemos lo que sucedió en Pentecostés. Y nos dice allí que había muchos judíos que habían venido de otras provincias, que estaban en Jerusalén. Pertos, medos, elamitas y toda esa lista de judíos que eran de esas regiones del Ponto, de Galacia, de Capadocia, habían estado en Jerusalén, así que seguramente ellos habían escuchado el Evangelio y ellos tuvieron disposición de recibir a Cristo, porque ese día, cuando termina Pedro de predicar, más de 3.000 personas reciben a Cristo. Así que no sería extraño que Pedro esté escribiéndoles a estas personas que han vuelto a sus hogares, que son con las que Pedro ha seguido manteniendo contacto. Aquí tenemos el mapa de la región de estos distritos de Asia, donde Pedro nos está, donde a quien Pedro les escribe. Dice Asia, Galacia, Bitinia, Capadocia, Ponto, son todas las que están desde el Bósforo hacia debajo del mar Negro y hacia el oeste del Mar Negro. A estas ciudades les escribe ahora. ¿Cuándo puede haber, aparte de Pentecostés, cuándo puede haber Pedro quizá predicado a estos hermanos? Y tenemos las citas. ¿Se acuerdan en Hechos 12 cuando Pedro fue puesto preso y Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan, y Pedro está preso y al día siguiente lo va a sacar para matar? Está esperando que pase la fiesta y están toda la iglesia clamando a Dios por Pedro. ¿Qué sucedió? Vino el ángel del Señor y lo saca a Pedro de la cárcel, lo saca, se le caen las cadenas. Pedro no sabe si está soñando, si está despierto. Cuando Pedro reflexiona, ya está en la calle y
él sale caminando rápido y se va a la casa donde están orando por él, donde la iglesia está orando por él. Y cuando Pedro golpea la puerta, sale esa niña joven, Rode, a abrir la puerta, y cuando escucha la voz de Pedro, de gozo, no le abre. Así que Pedro, que venía pensando que los soldados le estaban pisando los talones, pero los soldados estaban dormidos, Dios los había hecho caer en un sueño profundo y Dios le había abierto la puerta, los ángeles lo llevaron. Qué maravilloso cuando no es el tiempo de la muerte, Dios protege y libra de una manera sobrenatural a sus hijos. Pedro estaba a punto de ser ejecutado y Dios lo sacó. Entonces, ¿qué hace Pedro? Después que saluda a los hermanos y le dice, avísenle por favor a Jacobo y a los hermanos que Dios me ha puesto en libertad, salió y se fue ¿a dónde? A otro lugar. Otro lugar. No sabemos cuál es este otro lugar, pero muy posible que se ha ido al Asia Menor, que es donde están las iglesias que él ahora está predicando. Él estuvo allí un tiempo, después Herodes murió y en Hechos capítulo 15 ya lo vemos de vuelta en Jerusalén. Entonces, Pedro envía su carta a iglesias repartidas por todo el Asia Menor, que son los elegidos. Y estos elegidos son extranjeros porque están dispersos. Son todos los creyentes. Pedro va a decir que estos, en el 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que los abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, toda esta carta va a hablar a los cristianos como extranjeros y peregrinos. Les va a decir que ellos viven en este mundo como residentes temporales, exiliados. Murieron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Después tenemos cómo vive un expatriado. Un expatriado muestra que su mente está pensando siempre en su patria, no está con su mente ocupada en las cosas de este lugar que no es su país. Entonces la mente piensa en su patria y el Señor nos dice que nosotros no debemos amoldarnos a este mundo, sino transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Isaías nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestra patria no es esta, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo y como ciudadanos del cielo nosotros tenemos que entender que estamos aquí de paso y nuestra mente debe estar ocupada en las cosas espirituales. Por eso Pablo también nos dice en su carta que los que son de Cristo piensan en las cosas de Cristo. Entonces una mente que piensa. Separación. Porque es diferente, no se amolda a las costumbres. Separación es santificación, no se contamina con el lugar donde está viviendo porque está de paso. Esto es santidad, se separa y el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la que nos ayuda a hacer la diferencia, a no adoptar las cosas de este mundo. Santidad nos dice en 1 Corintios 7, que vivamos en esa santidad, porque que el Señor le agrada, no toquen lo inmundo. Después también un expatriado muestra la transitoriedad, no se arraiga, no hace tesoros. Jesucristo nos dijo, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, no se hagan tesoros. Después, lealtad. Intenta mantener el honor y los intereses de su propio país. ¿Qué quiere decir esto? Está preocupado por honrar a su rey, a quien él representa. Dios nos ha nombrado embajadores del cielo y nosotros debemos mantener el honor de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestra ciudadanía, no deshonrarlo.
Y si nosotros cometemos pecado, hacemos cosas que Dios no le agradan, nos estaríamos deshonrando. La literatura. Un extranjero está buscando qué puede leer sobre su país, sus noticias, noticias de su pueblo. Todos los que viven fuera de Dian Funes están todos los días leyendo el noticiero de Dian Funes, escuchando noticias de Dian Funes. Nosotros tenemos que satisfacer nuestro anhelo de nuestro Dios, de nuestra patria celestial, con la literatura de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nuestra vida, para estar fortalecidos mientras estamos lejos de la patria, mientras vamos camino a nuestra patria celestial, de donde somos verdaderamente oriundos, porque somos ciudadanos del cielo. Pero también mientras estamos de paso por este mundo, dice comunión, se reúne con sus compatriotas. Nuestros abuelos que vinieron de otros países se juntaban, los italianos con los italianos, los españoles con los españoles, está en la sociedad italiana, la sociedad española, siempre porque buscaban gente con la que tuvieran temas para compartir. Nosotros somos ciudadanos del cielo y buscamos reunirnos con otros hermanos para compartir, y esta es la comunión. Y el Señor dice, no se dejen de reunir como algunos tienen por tardanza, por costumbre, sino cuanto más mientras veis que aquel día se acerca. Entonces, somos extranjeros, estamos de paso. Tenemos un Dios soberano y Dios nos ha dejado esta carta para tiempos complicados, para tiempos de prueba, diríamos hoy para tiempos de pandemia, donde no se ve un horizonte claro, donde se ve un horizonte quizá oscuro, pero tenemos al Señor y tenemos al Dios de toda gracia de nuestro lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra de nosotros? Que el Señor les bendiga.